¿Quieres ver crecer el sillón bíblico? Puedes ayudarme con 4 sencillas acciones. Compartirlo en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en WhatsApp. Reproducir el vídeo hasta el final, esto es muy importante. También dejar un comentario a pie del vídeo, yo leo todos los comentarios y todos son importantes. También suscribirte y darle a la campanita, para que nunca te pierdas ni un solo sillón bíblico. Buenas tardes, queridos contertulios. Mi nombre es Abel de la Costa y llegamos a una nueva edición del Sillón Bíblico en este domingo 24 del tiempo ordinario en el ciclo A. Y continuamos, por lo tanto, con la lectura de San Mateo. Y más San Mateo imposible, porque esto que leemos hoy es un fragmento de tradición simple, es decir, solamente lo vamos a encontrar en San Mateo, aunque en sí la idea de este perdón absoluto y que sale al encuentro del pecado del otro es una idea que recorre todos los evangelios, y lo encontramos expresado en parábolas, en historias, en frases de Jesús, pero esto es exclusivo de San Mateo, el modo de contarlo. Y continúa, por eso también un poco el título de este sillón bíblico se parece al de la semana pasada, porque continúa la reflexión sobre el perdón, que la iniciamos la semana pasada con el fragmento de la corrección fraterna. Allí hablábamos de un círculo de perdón, es decir, cómo el perdón, incluso cuando parece que se va a perder la posibilidad de dar el perdón por la contumacia del otro, porque el otro no quiere, pues aún así el otro se va afuera y se convierte en objeto preferente de esa búsqueda del hermano que se ha perdido, ¿no? Entonces se arma el círculo del perdón. Hoy hablamos de otro aspecto del perdón, de lo que es la tarea propia de la comunidad cristiana. Por eso lo llamé una comunidad de perdón. El fragmento de hoy contiene 2 momentos de muy desigual extensión. 2 primeros versículos que son un pequeño diálogo con Pedro muy sabroso, y además con una referencia que veremos muy linda, muy bien hecha, y luego la larga parábola del servidor sin entrañas. Me voy a dedicar en realidad más a analizar los 2 primeros versículos. En ellas Pedro le pregunta al Señor, buscando una orientación, bueno, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Es algo lógico, ¿no? Si me estás diciendo que tengo que perdonar, bueno, tiene que haber algún límite, evidentemente. Además, se habló de la corrección fraterna y de que en algún momento ese hermano contumaz es expulsado de la comunidad, entonces yo quiero saber los límites de esto. ¿Cuántas veces tengo que ofrecer mi perdón? Y le da una cifra interesante, le dice 7 veces. O sea que San Pedro no está pretendiendo hacer, digamos, no es sin misericordia, todo lo contrario, ya está dentro de un espíritu cristiano, ¿no? Entonces él ofrece como un límite 7 veces, que es un número sacro, ¿no? Entonces, como decir, bueno, lo perdono mucho, mucho más que lo normal, que sería una vez. Y Jesús le responde acudiendo a una expresión que en realidad proviene de la Escritura. Dice, no, 7 veces no, 70 veces 7, o 77 veces. Bueno, en realidad no está, la frase esa griega, ese sintagma griego, no es del todo claro. Así que en la tradición de traducciones existen las 2 vertientes. La más habitual es poner 70 veces 7. Literalmente es la que más le acomoda. No es que esté del todo correcta, pero es la que más le acomoda. Mientras que la otra, 77 veces, alude mejor a lo que el fragmento quiere aludir. Y por eso me voy a detener en esto, porque es un pequeño problema textual, digamos, pero que nos ayuda a entender el sentido de la frase de Jesús. De hecho, les comento que San Agustín y Orígenes, no todos los padres, pero importantes padres biblistas, como San Agustín, como Orígenes, estaban más a favor de traducir como 77 que como 70 veces 7. Les vuelvo a repetir que la construcción es anómala, no está del todo bien en griego. Pero no es un problema de San Mateo. En realidad está tratando de repetir una frasecita que ya está en la Escritura y que es en Génesis 4:24. Recordarán, cuando les cuente la historia, la van a recordar, la bravuconada de Lamec.
Caín peca, mata a su hermano, cree que ya él cae bajo la venganza de sangre y cualquiera que lo encuentre lo matará, y Dios, en un acto de gracia completamente inaudito, le dice que le pone una marca y que ese que mate a Caín será vengado 7 veces. O sea que le pone una verdadera protección de pura gracia, porque Caín realmente no lo merecía. Avanza 7 generaciones la genealogía de Caín, ese 7 simbólico indica un progreso muy grande en el mal, un progreso total en el mal, por eso es la genealogía del capítulo 4, es el progreso del mal en el mundo. Y llegamos hasta Lamec, el último de la serie, antes que cambie de genealogía. Y entonces Lamec mata a alguien y entonces se manda una bravuconada, le dice a sus 2 mujeres, Adá y Silá, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado 7 veces, pero Lamec lo será 77, o 70 veces 7. Es la misma frasecita. Bien, ¿qué ha cambiado aquí? Aquí ya no es una protección graciosa de Dios, no es que Dios con su gracia asume el arrepentimiento de Caín, sino que aquí es el propio Lamec el que instaura un régimen de violencia y de impiedad en el mundo. Y eso es lo que quiere decir el fragmento, que al cabo de 7 generaciones el mal ha crecido hasta el punto de que el hombre se ha adueñado del mal, y ha hecho del mal la matriz de este mundo, ¿no? Lamec mismo declara sobre sí mismo que él será vengado infinidad de veces, todas las veces posibles. Lo que en hebreo se dice 77 veces. Cuando esto se traduce al griego, el traductor de los 70 puso esta cláusula, que puede ser 77 o puede ser 70 veces 7. En realidad no interesa cuánto, porque en los 2 casos quiere decir un número infinito. No es que está limitado a 77 o a 490, no, es un número infinito. Pero ¿por qué es importante? Es importante conservar la referencia a Génesis, porque lo que Jesús está diciendo es que frente a un mundo en donde rige una ley puesta por el hombre pecador que tiende a la venganza, al mal, a la destrucción del otro, al reinado del poder aplastante sobre el otro, Él instaura un nuevo reinado del hombre, pero en donde ese hombre ya puede reinar a través del perdón. No son 7 veces, ni es una vez, ni son 7, sino que es infinidad de veces las que se ofrece el perdón, frente a un hombre que infinidad de veces está tentado a aplastar y a vengar y a expandir ese mal. Ese es el sentido de la frase. Por eso un poco da lo mismo que sean 77 o que sean 490, pero lo que importa es a qué se contrapone. Al reinado de la violencia le contrapone Jesús el reinado del perdón. Ese es un primer aspecto. Pero un segundo aspecto es que ya San Pedro había sido generoso. ¿Cuántas veces? 7. Pero de todos modos está poniendo el perdón bajo el ámbito de la ley. ¿Cuántas veces debo? Entonces pone el perdón bajo el ámbito de la ley. ¿Cuánto me manda Dios perdonar? Y Jesús lo retira de la ley y lo pone bajo el ámbito de la gracia. Ni una, ni 2, ni 3, ni ninguna que puedas contar, sino infinidad de veces. Como dice un exégeta de una manera... bueno, yo creo que muy gráfica, respecto de este versículo, dice, Jesús no dio aquí una orden pragmática, sino programática. Es decir, es muy difícil llevar a la práctica este perdón. Claro que es muy difícil. Y claro que a cada uno de nosotros nos va a costar y desearíamos, como San Pedro, que nos digan, bueno, ¿cuántas veces? Así me esfuerzo 7, me esfuerzo 15, me esfuerzo 20, pero en algún momento termina el esfuerzo. Pero no, Jesús pone como programa un perdón infinito. Y ahí ya a uno un poco se tira para atrás, ¿no? Se echa para atrás porque es difícil pensar eso. Y entonces
vamos a la primera lectura, y la primera lectura ya hablaba de esto. La primera lectura es del Antiguo Testamento. Y entonces uno dice, bueno, pero el programa de Jesús en realidad ya está en el Antiguo Testamento. Fíjense, lectura del Siracida, el eclesiástico, ¿no? En donde se nos dice con total claridad que del vengativo se vengará el Señor, perdona la ofensa a tu prójimo, se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. Si no se tiene compasión de su semejante, se pide acaso perdón del propio pecado. Es decir que ya esta ley de simetría estaba en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús da algo nuevo con su perdón infinito, con su programa de perdón. Bueno, ahí viene la importancia de la parábola. La parábola supera, podríamos decir así, la simetría del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en la lectura del Siracida, se nos habla del perdón simétrico, es decir, tú perdona si le vas a pedir perdón al Señor. Empieza por perdonar. De hecho, incluso en el Padre Nuestro lo formulamos así, ¿no? Perdona nuestras ofensas, como nosotros ya hemos perdonado a los que nos ofendieron. El original está imperfecto, ya lo hemos perdonado. Entonces, de alguna manera estamos en una cierta simetría. Le pido a Dios que me perdone porque yo ya perdoné. Pero la parábola, fíjense que da un pasito más. Nos habla de un rey magnífico que tiene un servidor. Miren la fortuna de este rey, que solo uno de sus servidores le debe 10.000 talentos. Bueno, las parábolas de Jesús son siempre así, están llenas de exageraciones y de rasgos que harían un poco sorprender y reír a su público, ¿no? Nosotros no lo podemos captar porque no tenemos idea cotidiana de lo que son 10.000 talentos, pero es muchísimo. Para que ustedes se den una idea, cuando Pompeyo, el general, entró en Jerusalén a saquear todo lo que pudo y a sojuzgar Judea en el año 69 a.C., o 63, bueno, se me va ahora. Cuando entra a saquea el tesoro del templo. ¿Cuánto había en todo el tesoro del templo de Jerusalén, que era uno de los grandes templos de la antigüedad? 2.000 talentos. Pues este servidor le debe 10.000 talentos al rey. O sea, es una cifra totalmente teórica, imposible. Ni siquiera, yo creo que ni siquiera pidiéndole todos los días prestado lograría endeudarse tanto. Pero eso es lo que quiere decir, que esta deuda del hombre hacia su Señor es una deuda que no tiene proporción. No la podemos pensar. Pero no se trata, cuidado con esto, no se trata de convertir a nuestra fe en una especie de generador de culpa. Uy, la deuda que le debes al Señor es impagable. No. Pero tenemos que darnos cuenta, en algún momento en nuestra contemplación del Señor, tenemos que darnos cuenta que la distancia entre su bien y nuestro pobre ser, lleno de defectos y lleno de caídas, es infinita. No son ni 2.000 talentos, ni 3.000, ni 5.000, es infinita. Y la fortuna de bien de ese Señor es infinito. Bueno, por ese lado empieza. Ahora, ¿qué empieza a decir ese rey? Ese rey va a encarcelar a su servidor. Este es un dato lindo, también irónico dentro de la parábola, porque en realidad en el derecho de Israel no existe el encarcelamiento por deuda. Es una curiosidad del derecho de Israel, porque es muy común en los pueblos paganos. Se encarcelaba al deudor para que los parientes juntaran el dinero y devolvieran. Entonces, cuando se demostraba la deuda, se encarcelaba al deudor. Pero este rey hace cosas de pagano, no hace cosas de judío, ¿no? Es irónico, es decir, imagínense un público judío escuchando hablar en una parábola sobre su Dios y resulta que ese Dios hace cosas de pagano, ¿no? Bueno, es como para que les vibren un poco los cables a su público, y también nos deberían vibrar un poquito a nosotros, ¿no? Dios no es esa imagen que nos representamos nosotros, tiene un rostro que está marcado por parábolas como esta, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué empieza a hacer? Pues ni siquiera le aplaza la deuda, ni siquiera se la reduce, sino que se la condona por completo. ¿Y por qué? Porque el servidor le pidió que se la aplace.
No le pidió que se la condone, le pidió que se la aplace. Y le dijo algo tan imposible como, si me das más tiempo te lo voy a pagar. Eso por supuesto es imposible, dada la magnitud de esa deuda. ¿Y qué hace el dueño? Pues le condona la deuda. Eso sí es muy judío, ¿eh? Eso está en el derecho judío. Bueno, muy bien. Le condona la deuda, ya sabemos lo que pasa, él sale, encuentra un deudor suyo que le debe una irrisoria suma comparada con la otra, ¿no? Le debe 100 denarios, eso, bueno, pues la realidad es que no es nada, ¿eh? No, para que se den una idea puede ser, qué sé yo, bueno, unas 600.000 aparte de la deuda que tenía él, ¿no? Entonces, bueno, serán, qué sé yo, unos 5.000 euros como mucho, ¿eh? Bueno, por supuesto es difícil hacer la equivalencia de la época de Jesús a la nuestra, pero más o menos. Es una deuda pagable, podríamos decir. ¿Y qué hace este? Pues lo mete en la cárcel hasta que pague. Entonces, no es capaz de hacer lo que primero hizo con él su Señor. Y este es el rasgo decisivo de la parábola. En esto Jesús se sale del Antiguo Testamento. Y es que Dios, como dice nuestro Papa con ese verbo tan hermoso que se inventó, nos primerea. Dios nos primerea. Dios trae el perdón y como lo trae y lo pone sobre la mesa para repartir, nos encarga repartirlo. Pero no es algo que tenemos que inventar, es algo que está ahí. Es decir, Él ya lo dio, ese perdón, y lo da continuamente, ofrece continuamente ese perdón. Un fragmento hermoso de Carta a los Corintios, de la segunda Carta a los Corintios, capítulo 5, lo tengo separado aquí porque aunque no forma parte de las lecturas de hoy, me parece que está en el fondo del significado de estas lecturas, ¿no? Dice San Pablo, piensen que San Pablo escribió esto antes de que existieran los evangelios, ¿no? Entonces, qué captación de la doctrina de Jesús sin haberlo escuchado en vivo nunca, ¿no? Dice, todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Y a eso quisiera llegar con el sillón de hoy. Nosotros no somos cristianos para nosotros mismos, no somos cristianos para hablarnos lo bueno que somos unos con otros y lo bien que hacemos yendo a misa, eso va de suyo. Es un bien porque queremos a nuestro Señor, lo amamos, vamos a misa y lo adoramos, pero no está en eso nuestra fe. Nuestra fe es en ser una comunidad de perdón en medio de un mundo que siempre va a hacer lo de la Mec, es decir, siempre va a ofrecer la bravuconada del poder, la bravuconada de la venganza, la bravuconada del ojo por ojo. Incluso cuando el mundo dice ofrecer perdón, se lo ofrece solo a los de su bando, no a los de enfrente. Porque eso es la cosa ese es el entramado del mundo. Bandos, banderías, taifas, por aquí, por allí, y nos vamos agrediendo unos a otros. Y nos dice San Pablo, siguiendo la doctrina de Jesús, nos dice, Dios ha puesto en nosotros el ministerio de la reconciliación. O sea que el cristiano lo tiene como un ministerio llevar el perdón. Ahora entendemos por qué cuando Pedro le pide una ley del perdón, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 5, 7. Jesús le dice, no hay ley para eso. Infinitas veces. Porque el día en que dejamos de llevar el ministerio del perdón, ese día ya no somos cristianos. Bueno, por supuesto me da, hasta les diría cierto apuro decir esto en un sillón bíblico, porque yo mismo soy juzgado por esta palabra. Yo no soy capaz de eso, ¿eh? Eso es lo que dice el Señor. Por eso esto está en tensión. Y en tensión, por ejemplo, hacia la necesidad de la Iglesia de tener su propia disciplina, hacia la necesidad de que haya una disciplina penitencial, es decir, un acceso al perdón, un modo de recibir el perdón, un modo de ofrecerlo, un modo de otorgarlo. Pero esa tensión no debe anular que el objeto de nuestra fe es ofrecer y llevar perdón.
no es ninguna otra cosa. Como bien lo dice Papa Francisco, no estamos para defender a Dios, Dios no necesita defensores. Estamos para ofrecer en su nombre el perdón. En su nombre, tampoco en el nuestro. Porque lo único que tenía que hacer el deudor al que se le condonó la deuda es trasladar esa condonación al siguiente. Espero que todos nosotros nos animemos a vivir cada vez más una fe cristiana de reconciliación, de oferta de perdón y de apertura hacia todo aquel que quiera escuchar una palabra de parte de Dios. Muchas gracias, nos vemos en el próximo Sillón Bíblico.